Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios, Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la
Hola amigos, amigas, sean muy bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios en este día jueves. Es un placer de estar con ustedes, así que les pido que se pueda poner cómodo, que tome su tacita de té, de café, su mate y que prepare su Biblia para este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Eh, Quiero recordarles que durante este mes de octubre comenzamos una nueva serie llamada Hombres de Valor. Y esta serie tiene el propósito de dejar un claro contraste, una clara diferencia entre lo que es hombre de valor para Dios y hombre de valor para la sociedad. En el capítulo anterior vimos la vida de un hombre llamado Noé, un hombre del Antiguo Testamento, y que nos permitió ver y vimos características sobresalientes en su vida que fueron agradables a Dios, que fue la fe y la obediencia. Así que si no pudo ver este capítulo, puede revisar nuestras redes sociales y allí observar y ver lo que sucedió con este hombre, lo que fue hombre de valor para Dios y también un contraste entre lo que fue un hombre de valor para la sociedad, como por ejemplo hombres famosos, hombres de renombre, fue lo que se vio en ese lugar. Así que antes de empezar quiero invitarles a orar para que comencemos. Señor, te damos gracias por este nuevo estudio de la palabra, Señor. Gracias por estar con cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, nos hables, Señor, al corazón, sobre todo, Señor, a los hombres de nuestra congregación y a los amigos y amigas que nos visitan, Señor. Háblanos profundamente a nuestro ser, Señor, y que tu palabra nos transforme, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este segundo capítulo veremos un nuevo hombre de valor. El día de hoy nos iremos también al Antiguo Testamento y examinaremos la vida de un gran hombre de Dios, el cual se llama Caleb. Este siervo de Dios que fue esclavo, que fue príncipe, que fue espía o explorador y que también fue guerrero, un militar. Para comenzar, quiero invitarle al libro de Josué, capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Allí yo la tengo en la versión NBI. Le invito a que me siga con su Biblia, o que me pueda escuchar. Dice desde el versículo 6, Josué 14, perdón. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefón, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hijo de hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Hermoso pasaje para que nos interioricemos. Para los que no saben, este libro de Josué mayoritariamente se trata de las conquistas a mano de Josué liderando el pueblo de Israel. De los primeros capítulos se trata mayoritariamente de estas conquistas. Desde el capítulo 13 y 14 se habla sobre las reparticiones de estas tierras. Y aquí, en este instante, en el momento de las reparticiones, es cuando la palabra aquí dice que los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Y Caleb le pide y le recuerda a Josué una promesa de hace bastante tiempo atrás, cuando
Caleb tenía 40 años y en este momento Caleb tiene 85 años. Y para entender a qué se refiere Caleb, quiero invitarle también a que podamos ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 6, y aquí es cuando la palabra de Dios recién es el inicio de cuando se empieza a mencionar la vida de este hombre, y aquí sale en un listado, dice en el versículo 6, Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Judá. Josué y Caleb, junto a 10 hombres más, que eran líderes, jefes, se menciona, de cada tribu, representantes de cada tribu, líderes, jefes, 12 en total, dentro de ellos Josué y Caleb, son comisionados por parte, por medio de Moisés, por orden de Dios, y son comisionados a hacer un trabajo, una tarea bastante especial, que es ir a explorar la tierra que Dios había prometido a, a su descendencia, y que estaban en este instante de la historia, en Números 13, es cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra. Entonces Dios solicita a Moisés el que envíe a estos espías y recorran la tierra. Y esta es la orden de Moisés, dice, cuando Moisés los envió a explorar, en el versículo 17, dice, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Neguev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes y si son fuertes o débiles, muchos o pocos, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. O sea, Moisés los comisiona, les manda a que vayan a examinar la tierra que Dios les estaba por dar. Y les dio instrucciones precisas de que ellos tenían que traer un informe, tenían que traer informes de cómo estaba localizada la gente allí, cómo era la tierra, si eran poderosos, si eran fortificadas la ciudad. O sea, un informe completo de las características de esta tierra, e incluso que trajesen pruebas del fruto que se daba en ese lugar. ¿Ya? Al cabo de 40 días después de esta misión que Moisés le da a estos 12 hombres, en el versículo dice 25, dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. ¿Ya? Ellos vuelven de esta exploración y se demoraron 40 días en ir y volver. Y ellos se presentan delante de Moisés y de todo el pueblo de Israel y sus líderes, ¿ya? Y ellos presentan un informe. El informe, que es un informe bastante detallado, como Moisés lo pidió. Claro, por ejemplo, en el versículo 27 dice de Números 13, fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos y les da las características, incluso traen frutos de gran tamaño, hermosos, que un racimo una rama se podría decir, de uva, tuvieron que traerla entre dos hombres con un palo atravesado. ¿Ya? Eso es lo que ellos informan. Pero en este instante, con todas estas características que ellos también mencionan, que las ciudades estaban fortificadas, que habían hombres poderosos también, que habían las ciudades enormes, da las ubicaciones de cada pueblo, donde estaban ubicados, en las montañas, en el mar, en los ríos. Pareciera que al pueblo eh, este informe hace que las personas se empiecen a comentar, porque en el versículo 30 dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo,
¿Ya? Esto es lo que Caleb le dice al pueblo y a Moisés y los hace callar. Dice, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Eso es lo que dice Caleb. Subamos a conquistar. Estoy seguro de que podremos hacerlo. O sea, una total confianza y que independiente de lo que vieron, Dios iba a estar con ellos y que iban a conquistarle. Pero a su vez, en la historia aquí, en el siguiente versículo, se puede ver una diferencia abismal. Caleb, seguro de conquista, y vemos a los restantes 10 que dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y aquí dice en el versículo 32, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Dice, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Ya? O sea, qué gran contraste en lo que, en la confianza, en la seguridad eh, de Caleb, a diferencia de estos 10 hombres restantes. Y no solo es una apreciación de fuerza, sino que eh, aquí dice que dieron falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. O sea, no solo se fijaron quizás en la fuerza, en el poder, sino que no solamente exageraron eso, sino que también dice que mintieron, que dieron falsos rumores acerca de la tierra que Dios les había dado. ¿Ya? Y debido a esta conclusión de estos hombres, de estos 10 hombres, vemos en el capítulo siguiente, vemos que el pueblo en general empieza, debido a estas noticias y de estos de estos rumores, de estas palabras, de esta visión negativa de lo que se vio, hizo que el pueblo desfalleciera, hizo que el pueblo entrara en murmuración, en rumores contra Moisés y contra Aarón, y dieron exclamaciones como, por ejemplo, cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, o sea, pensando en la tierra de donde Dios los sacó, que hubiese sido mejor habernos quedado ya, muertos en Egipto. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? O sea, su visión fue totalmente cegada por la información negativa, por la información falsa que compartieron estos 10 hombres, estos 10 hombres, que podríamos decir que fueron cobardes, que fueron incrédulos, porque quizás tanto Caleb, Josué y Caleb, como estos hombres vieron las mismas cosas, pero llegaron a conclusiones y a convicciones totalmente diferentes. ¿Ya? Y debido a esta gran queja, debido a estas murmuraciones, debido a esta maldad, mentiras que constante del pueblo, Dios determina un juicio sobre esta generación. En Números 14:21 dice, acá hay un dictamen del Señor sobre esta generación, dice, pero juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y mis maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás
la tierra que bajo juramento prometido era a sus padres. Y en el versículo 24, a diferencia, dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré la posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. O sea, Dios da un dictamen hacia el pueblo, hacia esa generación, diciendo de que este pueblo, por su desobediencia, por su incredulidad, eh, que quizás era mayoría, pero Dios aún así da este juramento hacia sí mismo y dice de que este pueblo no va a entrar excepto Josué y Caleb, de esta generación, ¿ya? Y Dios le menciona también en más detalle de que van a andar errantes por 40 años en el desierto hasta que ellos fallezcan en el desierto, ¿ya? Y bueno, y le da muerte a esos hombres a los que dieron esta mala información, difundieron la falsa información de que la tierra era mala. O sea, tanto estos 10 hombres como toda esta generación del pueblo que murmuró, que desobedeció a Dios, recibió allí y más adelante el juicio de Dios, ¿ya? Y allí es cuando podemos volver al capítulo, al libro de Josué, que es cuando Caleb viene y se presenta delante de Josué 45 años después de aquel gran acontecimiento. 45 años después. Ellos podrían haber conquistado en ese momento la tierra, pero Dios juzga al pueblo y debido a esto, esta gente muere y los únicos que quedaron en este instante de esa generación son solamente Josué y Caleb. Y Caleb viene a presentarse delante del líder de, de Israel a recordarle cuando ellos eran espías esta situación y esta promesa que Dios le dio a él y a su descendencia. Así que imagínense lo que debe haber sido para Caleb. Y más adelante vemos en el versículo 12, perdón, que Caleb pide a Josué. Dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. O sea, imagínense, un hombre de 85 años en este momento de su vida, quizás para nosotros podría ser, ¿qué está, qué está hablando este caballero que se volvió loco? Como después de 45 años, pareciese que fuese ayer lo que él está recordando a Josué. Y vemos que él no pide, dame, él podría haber pedido quizá una parte llana, un valle, que fuese fácil de conquistar, pero no, este hombre de valor, este hombre de Dios, va y busca y sigue confiando en que Dios le dará aquel lugar. Increíble, la verdad, increíble. Cuando leí esta parte, la verdad, eh, me sentí totalmente, no sé si usted se ha visto en la situación de que Dios nos ha prometido quizá algo y nosotros ya al mes, a la semana, a los días, ya estamos quejándonos, estamos olvidando las promesas de Dios, pero aquí vemos a Caleb totalmente
lleno de fuerza, lleno de vitalidad. De hecho, aquí dice, él le dice en el versículo 11, dice del capítulo 14, dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que entonces. Increíble, la verdad. Yo hubiese dicho, este viejito está loco, pero de verdad que la confianza, lo que Caleb había aprendido todo este tiempo, lo hizo hacer más y más un hombre fortalecido, más valeroso, y estaba a puertas de alcanzar la promesa que Dios le había dado hace 40 años, 45 años atrás. Y ya en el capítulo 15 de Josué, en el siguiente capítulo, en el versículo 14 dice, Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. O sea, aquí vemos que no solamente se quedó en Peir, sino que él fue y conquistó aquella región montañosa. Él llegó y cumplió, alcanzó la promesa que Dios le había hecho un día. Es hermoso y qué gratificante, qué enseñanza que podemos desprender desde la vida de este hombre. Un hombre que para muchos quizá hubiese sido un abuelito, un hombre mayor, que quizás vio pasar situaciones. Imagínese ver morir a su generación año tras año por 40 años y no poder ver no poder haber alcanzado en ese periodo, eh, alcanzado la promesa de Dios, debe haber sido una prueba bastante difícil para él. Pero lo vemos aquí totalmente vigoroso. ¿Cómo pudo decir Caleb, dame pues la región montañosa? En otras versiones dice, dame pues ahora este monte. Él tenía 85 años de edad. ¿No estaba ya demasiado viejo para conquistar territorios e instalarse en una tierra nueva? Por supuesto que no, dice acá. Él había esperado toda una vida para recibir la promesa de Dios y estaba tan deseoso de ver su sueño realidad como lo había estado cuando tenía 40 años, la primera vez que exploró la tierra prometida. Y de este gran hombre de Dios, de este gran hombre de valor, podemos tomar dos características que son destacables en este hombre, que yo encontré y que busqué y que se ve en la palabra. Una de ellas sería la fidelidad. Una de las características fundamentales que vemos en Caleb es su fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es integridad, honestidad, lealtad, confiabilidad. Una persona fiel es aquella en la cual Dios puede confiar. Es cumplir una promesa, ¿cierto? Cuando decimos que cuando nos casamos y decimos que vamos a ser fieles, es que vamos a cumplir una promesa. No es solamente lo que creemos, no es solamente fe, sino que es cómo vivimos, implica cómo vivimos y el resultado de aquello en lo que creemos. Interesante es descubrir que no solo Dios la admira, la fidelidad, sino que la requiere, ¿ya? No es que solamente Dios la admire y diga, ¡ay, qué bonito!, sino que Dios requiere que de nosotros, que los administradores, que los mayordomos, que somos nosotros, seamos hallados fieles. Y realmente no importa las habilidades que cada uno de nosotros tenga, o qué tan inteligentes seamos, o qué gran personalidad tengamos, o cuán duro trabajamos. Si alguien no puede confiar en nosotros, no es tan bueno
como parece. Pregunta, hermano amigo, ¿es usted una persona fiel? ¿Pueden los demás depender de usted? Son preguntas que me nacen y que le comparto. ¿Es usted una persona fiel? Para que nos analicemos. ¿Pueden los demás depender de usted? En Gálatas 5:22 la palabra de Dios dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. O sea que es un fruto del Espíritu. Otra característica que podemos ver en Caleb es la perseverancia. Uy, esa sí que también es clara de ver en su vida. Podríamos decir que perseverancia es seguir obedeciendo aunque aún no vea resultados. Y sí que Caleb no vio resultados por 40 años. No vio resultados, vio a su generación morir, vio incredulidad aquí en esta escena, vio desobediencia, mentiras, y consecuencias de la vida de estos. Él fue afectado por la desobediencia, por el pecado de esta generación, pero aún así, aún después de sufrir las consecuencias no de sus pecados, sino de los demás, él aún así se mantuvo perseverante. Dice que es una palabra clave que es muy importante en nuestro diario vivir como cristianos, que es la perseverancia. Más que un valor, es una cualidad y regalo que Dios nos ha dado. Ella nos permite alcanzar cualquier cosa que emprendamos o hacemos en cualquier área de nuestra vida. Perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, dedicación, esfuerzo. En Santiago 1:12 la palabra de Dios dice, dichoso el que persiste en la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En otras versiones dice, en la Nueva Biblia de las Américas dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y sí que Caleb tuvo bajo prueba bastantes años, bastantes años, y vemos alcanzando la promesa de Dios en esta historia, en su vida. Perseverancia es algo que vamos a necesitar siempre en nuestro caminar cristiano. Es una cosa clara, para todos los que van caminando van a haber obstáculos. Esa es la marca de la persona que sirve a Dios. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría vivir sin problemas? Pues la palabra nos dice y nos deja claro que vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, vamos a vivir momentos de aflicción, pero si perseveramos alcanzaremos las promesas de Dios. Y por eso a veces vemos, y yo también me veía y trabajo por eso, quizás muchas de las promesas de Dios no alcanzadas. Un ejemplo, por poner un ejemplo, yo venía con una mentalidad totalmente diferente respecto al matrimonio, y Dios es un milagro, y gracias a la sabiduría de hermanos, mi forma de pensar respecto al matrimonio y la familia y todo ello me permitió alcanzar algo que poder casarme y perseverar hasta que Dios diga. Así que sin duda que la perseverancia, por ejemplo los estudios, en su trabajo, solamente siendo perseverantes podremos alcanzar las promesas y también metas en la vida. Por eso te hago un llamado a perseverar más en la presencia de Dios
y su palabra. Persevera en tu llamado y asignación. Si tienes un llamado, si Dios te ha puesto una carga especial por evangelismo, por la música, por misiones, un pastorado, quieres bendecir a los pobres, si Dios te ha puesto dones o un llamado y asignación, esto es clave para que podamos desarrollarnos de manera constante y podamos alcanzar los objetivos tanto terrenales como también los espirituales. Podemos perseverar en nuestras familias. Si somos perseverantes, nos mantendremos firmes en el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermano, quiero que se quede con estas preguntas. ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo perseverantes? ¿Es considerado usted un hombre de valor para Dios o para la sociedad? Espero que la vida de Caleb le haya bendecido como lo ha hecho conmigo. Espero que podamos poner por obra, ser hombres fieles a Dios, hombres de confianza y hombres que perseveremos y alcancemos las promesas de Dios. Hermano, le invito a que pueda cerrar sus ojos y podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de este tremendo hombre de Dios, Señor, un tremendo siervo tuyo, Señor, de Caleb, Señor. Gracias por su vida, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres de valor, Señor, hombres con estas dos características, Señor, de ser perseverantes, Señor, y ser hombres fieles a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas de forma especial, Señor, a los hombres de la congregación, Señor, y a cada hermano y hermana, Señor, joven, niño, Señor, que ha podido escuchar esta palabra, Señor. Bendíceles, Señor, ayúdanos a ser de tu agrado, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. Amén. Amigos, le doy muchas gracias de poder compartir, de poder estar escuchando este estudio, esta serie, y que pudiésemos ver la vida de este hombre, gran hombre de Dios, Caleb. Les animo a que nos acompañen la próxima semana, el próximo jueves, y como siempre les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales, que estén allí siempre presentes, viendo qué pasa con las redes, qué pasa con los estudios, qué pasa con lo que comparte nuestra iglesia, tanto en el departamento de jóvenes, la oración los martes y el culto general los días domingos, como todos sabemos. El Señor les bendiga ricamente y que podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha mostrado a través de la vida de este gran hombre de Dios.